Buenas tardes, hermanos, a todos. Feliz sábado para todos. ¿Cuántos estamos felices en esta hermosa tarde de sábado? Amén, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar con la temática interesante sobre el zarandeo y vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a tenerlo allí. Si pueden ver todos allí la pantalla, ¿verdad? Bueno, el zarandeo es la parte 2 del día de hoy y ya hemos alabado el nombre de Dios. Quiero invitarles para orar, eh, así que les pido el favor para que podamos orar en este momento. Oremos. Eterno Padre y bondadoso, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda poder estudiar tu palabra en esta hora. Que al abrirla, Señor, tu palabra podamos ser imbuidos de tu espíritu, llenos de él, y especialmente porque tú nos dices en la Sagrada Escritura que por la obediencia se le dará al Espíritu Santo a cada hombre que sigan tus caminos, Señor. Guárdanos en esta hora, queremos saber un poco más sobre esta temática interesante, el zarandeo. Es uno de los temas que muy poco se toca en nuestras iglesias, pero queremos comprender los mensajes que a través de tus profetas, Señor, has dejado con respecto a esta temática. Danos entendimiento y sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el zarandeo pues es un simbolismo prácticamente de separación, Y bueno, habíamos hablado que el instrumento que se usaba para separar el trigo de la cizaña era la zaranda, ¿no? Y se usaba un aventador para soplar. Cuando no había viento, se usaba un instrumento para soplar, antiguamente parecido como un acordeón, de dos maderitas, y se soplaba. En la punta había el huequito para con la bolsa, pues echaba el aire así para que la zaranda fuera más fácil, ¿verdad? Separar el trigo de la cizaña. Y por supuesto, pues el trigo quedaba y la cizaña, pues por el viento, era movido, ¿verdad? Sacudido fuera de la zaranda. Y de allí viene la palabra zarandeo, ¿verdad? Que en hebreo pues significa separación, ¿verdad? Separación de dos cosas. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, hay dos clases de personas en la iglesia, ¿verdad? Los obedientes, los fieles, ¿verdad? Y los que pues estamos tibios, ¿verdad? En este aspecto, ¿no? De la vida cristiana. La separación tiene que ocurrir porque es algo profético, que la Sagrada Escritura y el Espíritu decía nos habla acerca de ello. Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? En cuanto a la separación. Ahora, habíamos hablado que la Biblia y el Espíritu decía nos habla del imán moral, ¿verdad? De la santidad y de la verdad como el imán que atrae a los verdaderos fieles. Vamos a ponerlo acá. Bien, entonces ya salió una Mac también. Ok. Y este es uno de los temas, hermanos, que realmente preocupan a la iglesia, ¿no? Uno de los temas que preocupa a la iglesia porque nos habla desde los tiempos, ¿verdad? Que se rechazó el mensaje y cada vez que se rechaza el mensaje, pues hay un zarandeo en el pueblo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cómo hubo varios zarandeos, ¿verdad? Dentro del pueblo, en el Nuevo Testamento, Dios tuvo que separar de los egipcios a los israelitas y los israelitas a los egipcios, ¿verdad? Hubo una separación, una zaranda, ¿verdad? Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Ahí hubo una separación, un zarandeo. Pero el plan divino era que Moisés, al dar el mensaje al faraón, el faraón aceptase que dejase su pueblo ir a adorar en el desierto los días festivos, ¿verdad? Para Dios encontrarse con su pueblo y de esa manera pues inculcarle la verdad del sábado, aquellos principios que el pueblo había dejado de cumplir por la esclavitud de Egipto. Razón por la cual pues vimos allí un zarandeo. En el Nuevo Testamento vemos también que hubo también una separación. Los apóstoles, ¿verdad? Se separaron de la prácticamente de la enseñanza de los fariseos,
toda la enseñanza. Por eso Jesús, cuando le dijo de la levadura, guardados de la levadura de los fariseos, ¿verdad? De las enseñanzas de ellos, si no fuese mayor que la de ellos, pues no entrarías al reino de los cielos. Entonces hubo una separación. Cristo formó, prácticamente cuando hay una separación, se forma una organización, ¿verdad? De ese grupo que se ha separado, ¿verdad? Que no quiere ser partícipe, pues, de las ideologías del otro grupo o del pecado de los otros grupos. Entonces, por eso es importante que entender estos aspectos. Ya en 1905, pues, el Espíritu de Profecía dijo claramente que el tiempo había llegado cuando esas dos clases, ¿verdad? Ya no estarían permanentemente juntos. Así que vamos a leer esos párrafos, interesante. Dice acá la sierva del Señor, ahora precisamente, ahora el pueblo del Señor tiene que demostrar su lealtad. El tiempo ha llegado cuando el Señor quiere que todos los que le honran tomen su posición al lado de la verdad y justicia. No más debemos ser una multitud que mixta, ¿verdad? No debemos ser más una multitud mixta. Los que profesan ser seguidores de la palabra de Dios tienen que ser rectos, puros y santos. Ese es el llamado, el ideal, ¿no? Las dos clases de creyentes en la iglesia son presentados en el siguiente testimonio. Miren lo que dice de las dos clases de creyentes. Y habíamos hablado que según el santuario, cuando se explica, y esto también lo menciona el pastor Esteban Borno, en el libro Un asiento en el trono de Satanás, ¿no? Habíamos hablado que ya desde 1844 hubo una división, ¿verdad? Prácticamente de los demás grupos religiosos, ¿verdad? O denominaciones. Entonces, en el santuario, nosotros sabemos por las profecías que Cristo pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo, ¿verdad? Al lugar santísimo. Entonces, ¿esto sucedió en qué año? Especialmente, vamos a hacer una raya acá. Muy bien. Aquí vamos a 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuándo Cristo comenzó su oficio de sacerdote en el lugar santo? Lo sabemos por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también por Esteban. Dice que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ahora una pregunta. En ese momento, ¿Cristo dónde estaba? Según Esteban, cuando antes se apodreado, estaba a la diestra del Padre. Pero la pregunta es, ¿en qué trono estaban? ¿Verdad? Nosotros sabemos muy bien, por un estudio del pastor Salim Japa, y según el Espíritu de Profecía también enseña, que la mesa de los panes tenían doble coronilla. Doble coronilla. ¿Qué simbolizaba dos coronas? Una para el Padre y una para ¿quién? Para el Hijo. ¿Dónde se ponían los panes? Por eso se le llamaba la mesa de la presencia. ¿Pero de la presencia de quién? ¿De los hombres o de Dios? De Dios, hermano. Y es allí donde está aquí el altar del incienso, de las oraciones, y tenemos la menorá, que en hebreo se le llama menorá, pero prácticamente es el candelabro, ¿no? En español. Entonces, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, pero el sacerdote en los 359 días servía todos los días del año acá, ¿verdad? Entraba y salía el sacerdote, ¿no? Y el sumo sacerdote entraba una vez al año. Muy bien, una vez al año. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta que una vez al año el sumo sacerdote entraba. Entonces, cuando Cristo entró, fue en el año 31 después de Cristo. Ahora hay algo interesante. Acuérdense que el santuario celestial no es como el santuario terrenal. El santuario terrenal es un croquis, es una sombra, dice el apóstol Pablo, de lo verdadero, ¿no? Usted se para y ve una sombra, ¿no? Pero la sombra no es lo real, no es lo verdadero. Lo verdadero es usted. Entonces, en el cielo, cuando Dios le dio a Moisés, haréme un santuario para habitar entre vosotros, ¿verdad? Ahí está en Éxodo 25:8, si no mal recuerdo. Dios le dice a Moisés, hazme un santuario para habitar con ustedes, de acuerdo al modelo que te presente. Entonces ahí vemos que lo verdadero está en el cielo y la tierra es la sombra. O sea, la sombra no muestra especificaciones, mientras que en el cielo sí hay mayor que especificación. Entonces en el cielo ya no son ángeles de escultura pintados en una tela, sino son ángeles de verdad, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces vemos que Cristo comenzó a oficiar en el lugar santo a partir del año 31 hasta 1844. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, es para el 22 de octubre de 1844, según el calendario caraíta hebreo, ¿no? Ahora, muy importante tomar en cuenta. Ustedes se recuerdan muy bien cuando María Magdalena iba a tocar a Jesús, cuando fue a la tumba ese domingo de madrugada,
dice que el Señor ya había resucitado, ¿no? Dice el Espíritu decía muy antes de que saliera el sol de la mañana del domingo. Entonces, Cristo cuando se le acerca a ella piensa que era el Señor que él manejaba los sepulcros, ¿no? El que estaba pendiente. Pero cuando se dio cuenta que era la voz de su Señor, ella quiso ¿qué? Abrazarlo, pero él la detuvo, ¿no? Ahí hoy en día sacan películas y todo, hacen dramas que ya, me dijo un amigo que estuvo en un drama allí de Pensilvania, que hacen todos los años, pues ahí María lo tomó, lo tocó. Y él decía, no, eso sí no está en la Biblia, ¿no? Pero es importante estudiar la Biblia porque así diferenciamos del error de la verdad. Y eso es lo que es zarandear, ¿no? Gracias a la verdad, la zaranda es la verdad de Dios. Esa es la zaranda, la verdad. Lo que hace separar del trigo y la cizaña es la verdad de Dios. El mensaje del tercer ángel, que es la verdad para estos tiempos, separa. Él es el encargado de hacer esa separación del trigo y la cizaña. ¿Ven? Ni siquiera nosotros en sí, es la verdad de Dios. Ahora, en el año 31 hubo dos cosas interesantes. Hubo la inauguración. Le voy a explicar una cosa aquí interesante. Hay tres procesos que se hacían en el santuario terrenal. El primero que fue cuando Moisés inauguró el santuario. Esto es lo que se le llama la inauguración del santuario. Y usted dirá, bueno, pastor, aquí vemos las dos puertas abiertas. Ese es lo que se le llama la inauguración del santuario. ¿Ok? La inauguración del santuario, ¿qué es? Se dejan las dos puertas, ¿qué? Abiertas. En ese tiempo no eran puertas así cerrojos, como si no eran las cortinas, se dejaban abiertas. ¿Qué pasaba en la inauguración del santuario? Pues en los muebles, ¿verdad? No soy muy buen pintor, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. La mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. ¿Qué hacía en este caso fue Moisés que lo inauguró? Fue Moisés el que ungió ¿a quién? A Moisés, Aarón y los muebles. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Entró hasta el lugar santísimo. Entró hasta el lugar santísimo, que creo que fue el único registro bíblico en que Moisés entró por primera vez al lugar santísimo. Y la única vez que él entró en el lugar santísimo. Y dice que roció, ¿verdad? Con aceite, ¿verdad? Todos los muebles. Y luego sacó y roció también ¿a quién? Al sacerdote y al sumo sacerdote, en este caso Aarón y sus hijos. Entonces, eso se le llama la inauguración del santuario. Eso es lo que llama vayan conmigo al libro de Daniel, vayan conmigo al Daniel. Y esto tiene que ver con el zarandeo, ya les voy a explicar por qué. Vayan al libro de Daniel. Y el capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer el verso 24, que es la profecía de las la profecía de las 490 años, las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Muy bien. Para terminar la prevaricación y poner el fin, el pecado, la expiación, ¿verdad? Expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, ¿qué? Al santo de los santos, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, pues es prácticamente el lugar santísimo, ¿verdad? O podemos decir, aquí, ¿qué se está refiriendo? Al santo de los santos. Daniel 9:24. Daniel 9:24. Entonces, ¿qué significa la profecía de ungir al santo de los santos? Bueno, la respuesta de adventista normal, a Jesús, ¿verdad? Esa es la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos la respuesta común, ¿verdad? La respuesta común es a Cristo, ¿no? A Cristo. Esa es la respuesta común. Pero es interesante, ¿dónde es que aparece ungir a Cristo? Ungir a Cristo aparece en el 25, cuando dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Cuando menciona hasta el Mesías príncipe, está refiriéndose cuando Cristo iba a ser ¿qué? Bautizado para comenzar su ministerio. ¿Y cuánto duró su ministerio? 3 años y medio. ¿Y luego a Cristo qué? Lo mataron en la cruz. Entonces, interesante.
Habrán 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro y los tiempos angustiosos. Entonces ahí cuando dice Mesías príncipe, ahí sí está hablando del ungimiento. La palabra Cristo es en griego, ¿verdad? Y Mesías es en hebreo, que significa ungido. ¿Ok? Esto es muy importante que tengan en cuenta. Esto es Daniel 9:25. Pero cuando hablamos de Daniel 9:24, ungir al santo de los santos no se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a la inauguración del santuario. Por eso le estoy explicando esto, porque esto es muy importante. Muchos adventistas hemos creído que es a Cristo allí. No, Cristo es en el 25. Y les recomiendo estudiarlo, esos libros, recordarlo de Maxwell, ¿no? Cuando habla acerca de eso. Pero a muchos no dan ese detalle en los libros. ¿Qué libro me explica esto? Un libro muy viejo y que lo tenemos todos, hermanos. No me tienen que creer a mí. Las 27 o llamadas también 28 doctrinas, ¿verdad? Está el update de eso, ¿no? Ahora son 28 doctrinas. Busquen en el tema del santuario y busquen el lugar donde dice la expiación, ¿verdad? Hay un subtítulo, la expiación, en el tema del santuario, la doctrina del santuario. Ahí explica Daniel 9:24 y explica que ungir al santo de los santos no es a Cristo, es la inauguración del santuario celestial. ¿Cuándo fue esa inauguración? Cuando Cristo, ¿de qué símbolo el Espíritu Santo? El aceite. ¿Se acuerdan? Cuando Dios ungía a través de los profetas a los reyes, ¿qué le estaba simbolizando? Que el Espíritu de Dios iba a poseer a esa persona. Amén. Elías, ¿verdad? Tuvo que hacerlo ¿con quién? ¿Verdad? Con su siguiente, ¿no? Eliseo. Josué, Samuel lo tuvo que hacer ¿con quién? Con el rey Saúl. ¿Con quién más? Con el rey David. Interesante. Entonces, el ungimiento, que es símbolo del Espíritu Santo, ¿qué pasó en el año 31? Cuando Cristo asciende, 10 días antes de que comience el Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente cuando Cristo dijo, vayan al aposento y esperen allí la promesa? Que os enviaré, ¿qué? Al Consolador. ¿Y qué fue lo que pasó? Mientras Cristo estaba ungiendo, mientras Cristo estaba haciendo la inauguración, como Moisés la hizo, en el celestial lo estaba haciendo Cristo, ¿qué estaba pasando en la tierra? El aceite que el Señor estaba, ¿qué? Inaugurando allá, ¿qué estaba pasando en la tierra? Estaba repercutiendo a los apóstoles con el Espíritu de Dios. Y eso lo enseña Hechos de los Apóstoles, de la hermana White. Lean esos capítulos cuando se recibe el Pentecostés. ¿Ok? Acuérdese que el Pentecostés es una celebración, ¿verdad? De las festividades de Dios, ¿verdad? Los encuentros con Dios, que simboliza o que conmemora. ¿Qué conmemora el Pentecostés, hermano? Así como el sábado conmemora la creación. ¿Qué conmemora? Cada una de las festividades judías, que en la Biblia le llama festividades judías, pero realmente son encuentros con Dios. Esa es la palabra. Encuentros con Dios, ¿verdad? Semaín, ¿verdad? Encuentros con Dios. Entonces, esos encuentros con Dios solamente tienen conmemoraciones, ¿verdad? El sábado conmemora la creación. ¿Y qué conmemora el Pentecostés? ¿Ustedes saben qué conmemora? La otra vez creo que se lo dije, pero voy a trazar un poquitito para atrás porque es bueno refrescar. Entonces, la palabra Pentecostés. Entonces, Pente, ¿qué significa? 5 en griego, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Ahí van 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ok. ¿El pentágono de cuánto es? Ah, bien, la palabra penta, que en griego significa ¿qué? 5. Y costés, decenas. O sea, multipliquemos 5 por 10, ¿cuántos son? 50. Aquí está Egipto, ¿no? Vamos a poner aquí Egipto. Vamos a poner aquí, digamos que este es el mar Egipto. Muy bien. Aquí está el mar Rojo. Muy bien.
y aquí está el monte Sinaí. Okay, ahí está el monte Sinaí. Cuando el pueblo salió de Egipto, de ahí de Gosén, y se fueron hasta el Sinaí, ¿cuántos días ustedes creen que pasó? ¿Cuántos días pasó al monte Sinaí? Pero cuando se le entregó las tablas, ¿cuántos días? 50 días. Cuando Moisés fue a recibir las tablas, en ese momento que hubo en el monte, ¿qué son las descripciones de ahí del capítulo 20 y 21 de Éxodo? Dios le estaba hablando al pueblo. ¿Y qué hubo? Trueno y fuego. Y temblaba, ¿no? La tierra, dice que temblaba el monte y el pueblo se asustó porque Dios le estaba hablando. ¿Qué se celebra entonces el Pentecostés? La entrega de las palabras de Dios. Por eso es que ustedes van a encontrar en las Biblias, en Éxodo 20, en el título, muchas Biblias dice decálogo. Decálogo. ¿Qué significa deca? 10. Muy bien, bueno, excelente. Logo. Palabras. Es la misma palabra que aparece en Juan 1:1. Y dice, ¿y el verbo se hizo qué? En el 14, ¿no? Pero en el 1, ¿qué dice? Y el verbo estaba con Dios y en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Será que el originalmente es verbo? No. La palabra en griego allí es logos. Y en hebreo, ¿cómo sería logos? Dabar. Devarim. Devarim es el plural de damar. Dabar significa palabras. Aquí Devarim es palabra. Pero dabar es el singular, palabra. Baruch dabar o Baruch Davarim es bendita las palabras del Señor. Entonces, Éxodo 20 muchos dicen decálogo. O sea, originalmente no se llama los 10 mandamientos. ¿Cómo se le llama originalmente? Decálogo, que significa que las 10 palabras. Originalmente son las 10 palabras. Pero nosotros le decimos los 10 mandamientos, ¿verdad? Para la interpretación, ¿no? Pero originalmente se llama las 10 palabras. Dios entrega las palabras. ¿Qué se celebró entonces en Pentecostés? ¿Qué hicieron los apóstoles? Recibieron poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para disertar ¿qué? Las palabras de ¿quién? Del Eterno. Amén. Entonces, ¿qué se celebra el Pentecostés? Muchos no sabían esto, pero el Pentecostés celebra la entrega de la Torá, la entrega de las palabras. Entonces, ¿qué va a haber lluvia tardía? ¿Qué es lluvia tardía? Si sabemos lluvia temprana, ¿qué celebra? ¿Qué celebra lluvia tardía? Así que Dios hace todo en desorden o en orden. ¿Por qué fue dado entonces todas esas festividades, todos esos encuentros con Dios? ¿Para entender qué? Las profecías del futuro. ¿Sí me hago entender? Entender el zarandeo y entender todo esto es bueno, hermano. ¿Gracias a qué? A la agricultura para entender el zarandeo, para entender el santuario, para entender las otras profecías. Aquí hay algo interesante, hermano. Si Dios hace todo a orden y a tiempo, quiere decir, nada más y nada menos, que el Señor, la lluvia tardía, va a ser también en orden, como fue la lluvia temprana. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Cristo fue enviado a tiempo o fuera de tiempo? A tiempo. ¿Y cómo lo registramos en la Biblia que eso es cierto? Vayan conmigo a Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos a ver si Dios hace todo en orden. Vamos a aprender varias cositas. Yo sé que estamos en el tema del zarandeo, pero esto es importante que tengamos como base. Gálatas 4:4. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Muy bien. Quiero que estén despiertos, no se me duerman. Si se duerme, hermano, al que está al lado, despiértelo. Muéstrale la Biblia para que también lea. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? Es la pregunta. Ahorita vamos a ver. Dios envió ¿a quién? ¿Cuándo? ¿En el cumplimiento de qué? Del tiempo. ¿Dios envió a quién? ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo. Interesante. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria a Dios.
Vamos a leer Marcos 1:15. Marcos 1:15. O sea que Dios tiene un orden cuando envía a su Hijo, ¿sí o no? Entonces, para todas estas festividades judías, o los encuentros con Dios, originalmente como se llama, Dios tiene un orden para las profecías. Todas las profecías se han cumplido ¿en qué? En orden. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, verso 15? Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Diciendo, el tiempo sea ¿qué? Y el reino de Dios sea arrepentidos y creen en. Dice que Cristo marcó el tiempo también de su misión. Y acuérdese que fue recién bautizado, año 31, y empezó su ministerio. Ahí está, hasta el Mesías, ¿qué? Príncipe. ¿Cuándo se cumple Daniel 9:25? Marcos 1:15. Cuando Cristo se bautiza. El ungimiento. Note que el 25 no tiene nada que ver con ungir al Santo de los Santos. Y si usted quiere ampliar ese conocimiento, que el ungir el Santo de los Santos es al santuario celestial en la inauguración que Cristo hizo como sacerdote, como lo mencionó Esteban y también Pablo. Interesante. Entró un sumo sacerdote a oficiar y a ungir todo la inauguración para que comience el santuario en su oficio. Y Cristo fue enviado ¿a qué? A tiempo. Ahora, ¿en qué tiempo fue enviado Cristo? Ya sabemos en su misión, después de lo que cumplió los 33 años, ¿verdad? Ahora vamos a ver Juan 1:1. Juan 1:1. Ahora estoy dándole un ejemplo en cuanto a la venida primera de Cristo, que fue en una festividad judía. Juan 1:1 dice, ya muy conocido, ahorita lo mencionamos, y en el principio era ¿qué? La palabra, hermano. Ya no podemos seguir con el error. ¿Sí me hago entender? Logos, la palabra. Hubo una mala traducción. ¿Alguien tiene la Biblia aquí en inglés? ¿Sabe cómo dice en inglés, en la King James Version? Word. Y word no es jamás verbo. Si para poner verbo en inglés, ¿cómo sería? Bears. Hubiesen puesto bear, pero no pusieron bear. Mire, ahí está en la Biblia del inglés. Dice word, no dice verbo. Interesante, hermano. Ahí vamos aprendiendo, no se preocupe. Para eso estamos, para aprender. Entonces, en Juan 1:1, originalmente es la palabra, logos o dabar. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. ¿Y la palabra era quién? Oiga, hermanos, y no dice en la Biblia que por la palabra de Dios fue hecho todo ¿qué? ¿Quién fue el que creó todas las cosas que dice Colosenses? Sin él nada fue ¿qué? Creado. Cristo Jesús es la palabra encarnada. Amén. Por eso hay una gran similitud en la naturaleza de la palabra de Dios y en Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Él es la ley. Él son las palabras de los 10 mandamientos. ¿Sí me hago entender? Por eso que por fe podemos cumplir los mandamientos de Dios si estamos en Cristo. Nueva criatura somos. Amén. Y el que está con Cristo no es inculpado por la ley. No es inculpado por la ley. Por eso Pablo dice también, y aún el que está con Cristo, ¿quién contra nosotros? No hay que temer. Pero esa palabra vino a la tierra. ¿Cuándo? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Pastor, no es verbo, es palabra. ¿Ven? Lo estoy probando a ver si están despiertos. Y aquella palabra fue hecha ¿qué? Y habitó entre nosotros. Aquí hay otra palabra interesante. ¿Qué significa Emmanuel? Mateo 1:21. Dios con nosotros. ¿Y cuándo qué es que Dios vino con nosotros? Gálatas 4:4. Cumpliendo el tiempo, Dios envió a su Hijo a tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En qué moedín? La palabra tiempo en hebreo es moedín. En el antiguo arameo es semaín. Y aquí la palabra cumpliendo el tiempo se está refiriendo al tiempo de las cabañas, hermano. Gloria a Dios. Pastor, ¿y dónde saca eso? Biblia Espíritu Profecía, comentario bíblico adventista. Solo con la palabra del versículo 14 de Juan 1:14 dice,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó. La palabra habitó es tabernaculizó. ¿Y de dónde viene la palabra tabernaculizó? Tabernáculos. ¿Cuándo es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuándo es Dios con nosotros? La misma palabra del nombre del Mesías simbolizaba que Cristo iba a ¿qué? A venir en tiempo de cabañas. ¿Qué era la fiesta de las cabañas? Mucho después del Yom Kippur. Terminaba el Yom Kippur y venía la fiesta de ¿qué? De las cabañas. ¿Y cuántos días duraba la fiesta de la cabaña? Una semana. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. En la misma profecía que en la segunda venida de Cristo, Cristo viene y nos lleva al cielo. ¿Y por cuántos días vamos a estar yendo al tercer cielo? Gloria a Dios. Fiesta de cabañas. ¿Estamos entendiendo? Dios no nos dio los muedín o la festividad de Dios o los encuentros de Dios o las fiestas judías, no la dio por darle, hermano. Dios no nos dio el santuario y todo este tema no, es porque ellas son las que marcan la profecía. ¿Cuándo vino Cristo en su primera venida? En fiesta de cabaña. ¿Y qué fechas son eso? Están las fiestas de primavera. ¿Cuáles son las fiestas de primavera? Pascua. ¿Qué más? Panes ácimos. ¿Qué más? Ayúdenme, hermano. A mí se me olvidan mucho las cosas. ¿Qué más? Panes ácimos. Se mata el cordero, panes ácimos. ¿Qué más? Luego vienen después de 3 meses, 2 meses después, entonces viene el Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. ¿Qué celebra qué? La entrega de las palabras de Dios. ¿Qué se hacía en la fiesta de Pentecostés? Se leía ¿qué? Las palabras de Dios. Muy bien, Moisés llegaba y le recordaba a todo el pueblo todas las leyes que Dios le había dado. ¿Por qué? ¿Qué estaban recordando? ¿Qué estaban conmemorando? La entrega en el Sinaí de las leyes de Dios. Cómo Dios quiere que viva su pueblo. Recuerden cómo deben vivir. Por eso es bueno repetir lo que dice el pastor esta mañana, ¿no? De la Reforma Pro Salud. Cada vez se los voy a recordar. Pues así hacía Moisés, recordaba cada vez las palabras que Dios le había dado al pueblo. Entonces, ya esto es en Sivan, en la fiesta de, esto ya es verano. Verano. Bien, esto es en el mes de Nisan. Y ya después de varios meses, en otoño, la fiesta de otoño, está la fiesta de ¿qué? Está la fiesta de la expiación. Hay 4 fiestas, pero lo voy a mencionar las más populares. Están el Yom Teruah, está el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, ¿no? Y vamos a poner aquí la fiesta de las cabañas. Vamos a borrar esto. Está en la fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las cabañas. O llamado los tabernáculos. Entonces, el profeta Isaías no quiso, a través de Dios, que Dios les inspiró, no voy a decir, se va a llamar Emmanuel. No, tenía un propósito el nombre de Cristo. Amén. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y qué hacía el pueblo en las fiestas de las cabañas? Ustedes recuerdan, le voy a hacer aquí apartecito, ¿no? Para que no quitemos todavía esto acá. En el tabernáculo, en el monte Sinaí, aquí están las montañas, el pueblo vivía a una distancia del tabernáculo. ¿Qué hacían en la fiesta de las cabañas? Ponían todas sus carpecitas. Todos a poner carpas cerca del tabernáculo. Todos. Cuando Dios le dice a Moisés, hazme un santuario como el que te muestro en el cielo, Dios le está diciendo, Emmanuel, tabernaculizar. Quiero vivir con ustedes. Eso es lo que hizo Dios. Ahora voy a enviar un Mesías que los va a salvar a ustedes. Ustedes son sus criaturas, Él los creó, sin Él nada, este mundo ha sido creado por Él y Él los va a salvar. Y se va a llamar ¿cómo? Emmanuel. Le voy a dar un tips, le dice, al pueblo. Y los únicos que comprendieron la venida de Cristo fueron ¿quiénes? Los pastores de Belén. Y los hombres sabios que venían del oriente. Ellos entendían estas profecías. Ellos sabían que Emmanuel significaba ¿qué? Iba a llegar la luz del Señor, ¿verdad? Esa estrella se mostró en pleno otoño. Cristo no nació en invierno, hermano. Gracias a Juan 1:14 y demás citas podemos sacar que Cristo nació en otoño.
Amén. Por la edad también de Juan el Bautista, le llevaba 6 meses menos. ¿Ve? Todo eso es importante que tomemos en cuenta. Entonces, en la fiesta de las cabañas, el pueblo vivía alrededor de ¿qué? Del templo. Cristo vino en su primera venida ¿en qué? En fiesta de cabaña. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo será la segunda venida de Cristo, hermanos? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo, hermano? Si la primera fue en orden, ¿ustedes creen que va a haber desorden en la segunda? Hermano, jamás. Dios es un Dios de orden. ¿Qué fiesta va a hacer cuando Cristo venga por segunda vez? Vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14. ¿Lo tienen todo, hermanos? Verso 1. Sígame. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en ¿qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora usted se hace una pregunta conmigo. Si la sierva del Señor dice que nosotros vamos a hacer nuestras propias casas, ¿qué hace Jesús haciendo casas para nosotros? Buena interrogación. Jamás la Biblia se va a contradecir con el Espíritu de profecía. ¿Qué dije yo, hermanos? Jamás, ni el Espíritu de profecía se va a contradecir con la Biblia, ni la Biblia con el Espíritu de profecía. ¿Saben por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los 40 autores o escritores de la palabra de Dios jamás se van a ir en contra de otro que es lleno del mismo Espíritu Santo. Entonces hay que buscar, como dice la ley de Dios o la ley judía dentro de la Biblia, dice, en boca de 2 o 3 testigos se dirá una verdad. Amén. Entonces, ¿cómo saber a qué se refiere aquí? Pero yo le daré el resumen porque se puede sacar más citas. ¿Qué significa que Cristo dice, os iré a preparar lugar para vosotros? Y dice que hay muchas moradas en la casa cerca del papá. En la casa de mi Padre, muchas moradas, ¿qué? ¿Qué festividad está hablando acá? Es más, le voy a dar un dato. Toda la Biblia, todos los versículos apuntan al santuario. Pastor, yo no sabía. Todo tiene que ver con santuario. Empieza a analizar la Biblia así de aquí en adelante. Lea cualquier versículo y apúntelo con el santuario. Todo tiene que ver relacionado al santuario. ¿Qué fiesta está hablando aquí Jesús? ¿Moradas? ¿Cerca de la morada de quién? De Dios. ¿Están entendiendo? Ahorita estamos así lejos, la tierra, ¿no? Pero la promesa es que las moradas están cerca, ¿dónde? Y el Señor nos dice, ¡hey! Muy pronto los voy a traer a todos. Cerca del Padre. Pero ya tengo las cabañitas. ¿Y qué dice la hermana White? Ahora sí van a entender. ¿Cuándo es que nosotros construimos nuestras casas? La sierva del Señor dice que cuando entremos en el cielo, ¿nosotros dónde vamos a ir? A la nueva ¿qué? Jerusalén. ¿Dónde está el trono de quién? De Dios. Vamos al monte de Sión, el original monte de Sión. Vamos al trono de Dios. Y es interesante, ciertas personas van a entrar en el templo específico ahí en el lugar santo. Que son los 144,000, ¿no? Dice. Y están tallados sus nombres en los muros. Y ahora algo interesante, hermano. Cuando lleguemos al cielo, lo primero que vamos a hacer es llegar a la santa ciudad, a la Jerusalén celestial, y vamos al templo todos. A rodear el templo. ¿Qué fiesta se está culminando o que se está haciendo allí? ¿Fiesta de qué? De las cabañas. ¿Ya están entendiendo por qué Cristo dice, iré a preparar lugar para vosotros? Porque moradas hay alrededor del Padre. A la casa del Padre vamos a morar. Vamos a cumplir la fiesta de las cabañas. Ahora mire lo que sigue diciendo. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, está hablando de la fiesta de cabaña, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Fiesta de las cabañas. Interesante. Cristo viene por segunda vez a llevar a sus hijos a la fiesta de las cabañas. Y después nos dice el Espíritu, decía que luego pasan tiempos y luego vamos a tener la cena del Señor. Y después de la fiesta de las cabañas, ¿qué viene? El ciclo del año religioso.
¿Qué fiesta viene en su primer ciclo del año religioso? Y Cristo nos va a servir. ¿Ya están entendiendo? En el cielo se van a cumplir todas las fiestas, hermano. Por toda la eternidad. Amén. Y le preguntarán los niños, bien, ¿y esas marcas qué son? En casa de mis amigos me hice esas heridas. Qué lindo el Señor, ¿no? Misericordioso. No habla de enemigos, habla de sus amigos. Son sus criaturas, sus hijos que muchos de ellos perdió el Señor. Es un dolor, ¿no? Por toda la eternidad que Él solo tendrá. Él enjugará las lágrimas de todos, menos nadie va a poder enjugar la de Él. Bueno, que usted no llore por usted es otra cosa. Ya usted ahí le limpió una lágrima al Señor. Así que cuando vemos acá y que la hermana White dice que iremos a construir nuestras casas, no está hablando de las que están dentro de la ciudad. Las que el Señor tiene preparado para que cuando hayan fiesta de cabañas ya tengamos lugar. ¿Sí me hago entender? El Señor preparó todo. Y cuando usted llegue allí, usted va a tener su casa, familia fulano, todo por acá. Todo de norte, hermano. Nadie va a decir, y Señor no me preparó una a mí. Ah, pues el Señor prometió. ¿Cómo no va a cumplir si el Señor cumple todo? El Dios no es como el hombre. Así que usted tiene una morada cerca del templo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar cerquita del Señor. Y cuando termine la fiesta, ¿para dónde cree usted que vamos? Hermanos, nos vamos para el campo. La mayor de veces, ¿dónde vamos a vivir? En el campo. Edificar. Construir. Vamos a hacer así como Adán y Eva, plantar, labrar la tierra. Y yo no sé cómo es labrar la tierra, porque para nosotros labrar la tierra aquí pues se sude y esto, pero allá tendrá algo el Señor diferente como Adán y Eva, ¿verdad? Alguien me preguntó, ¿y Adán sudaba, pastor, antes de pecar? No lo puedo decir porque no sé cómo era la secreción, cómo eran las necesidades fisiológicas, no sé. Eso pues Señor va a ver cómo no va a arreglar ese asunto, ¿no? Lo que sí sé es que Adán y Eva no tenían ombligo. Eso sí estoy seguro. ¿Y cómo lo sé? Por los médicos, pues. Los médicos dicen que, bueno, el ombligo es de qué? El umbilical con la mamá. Y como Adán y Eva, pues no tuvieron mamá, no nacieron ya los creó Dios grande, ¿no? Ellos son los únicos que no tienen ombligo para mí. Eso sí sé. Pero ya más detalla ya cómo va a ser la necesidad fisiológica, cómo es que vamos al baño, pero lo que sí dice la Biblia es que nosotros iremos a construir y edificar nuestras casas en el campo. Y cuando vengan las fiestas, ¿para dónde vamos todos? ¿Qué hacía el pueblo de Israel en Jerusalén? Cuando venían las fiestas, todos iban ¿de dónde? De sus países a Jerusalén. Así igualito va a ser. Vivir en el campo todo y luego volver a encontrarse con el Señor. Por eso se llama Moedín, encuentros con Dios. Que el mundo y el pueblo y la gente le dio festividades judías como para un rechazo hacia los judíos, pero realmente es un encuentro de la humanidad con Dios. Eso es todo. El sábado no fue a los judíos, el sábado fue a Adán y a Eva, que son los representantes de la humanidad. Y encuentros con Dios es la humanidad encontrándose con Dios. No solo los judíos, los mandamientos y las palabras de Dios fueron dadas para todos nosotros. Amén. Entonces, hermanos, esto es interesante. Vea cómo vamos estudiando. Entonces, volviendo al punto. Dios envió a su Hijo a tiempo. Ahora, con respecto al Pentecostés, se cumplió a tiempo. El Espíritu Santo fue derramado a tiempo sobre los discípulos. ¿La lluvia tardía va a ser en qué tiempo? No, pastor, ahí sí tengo duda. Oiga, ¿qué tanta evidencia? Si todas las festividades bíblicas cumplieron su tiempo, ¿por qué no se va a cumplir la lluvia tardía a su tiempo? ¿Sí me hago entender? Cuando Cristo dice en Juan 14, volviendo a la venida de Cristo, y si me fuera y preparé el lugar, vendré otra vez y yo tomaré mismo para que donde yo esté, vosotros ¿qué? El Señor está anunciando ¿qué? Su segunda. ¿Y en qué tiempo? Fiesta de cabaña. Y es interesante, hermanos. Esto no es un juego. Cristo comenzó a interceder en el lugar santísimo, como ustedes lo ven acá, hasta el fin del gracia. Ya esto se lo he explicado un poquito, ¿no? Y transcurre un tiempo, las plagas, ¿no?
las 7 últimas plagas, transcurre un tiempo de la séptima plaga, la última, y Cristo aparece por segunda vez. Y aquí hay algo interesante. Cuando Cristo aparece su venida, ¿no? Su venida, Cristo culmina el Yom Kippur, ¿verdad? Con el fin del tiempo, gracias, y pasa ese tiempo y Cristo comienza la fiesta ¿de qué? De las cabañas. O sea que cuando Juan 14 está hablando es que Él viene en tiempo de otoño, cabañas. Las fiestas de la cabaña son tiempo otoño. Mucho antes del invierno. Mucho antes del invierno. Así que yo estoy bien seguro, hermano, por todo esto de estudiar las profecías, la Biblia, Espíritu y comentarios bíblico-antistas, que Cristo vendrá en tiempos de otoño. Ahora, ¿el día y la hora lo sabe el pastor? No. ¿Usted lo sabrá? No. Pero sí lo sabremos, ¿sí? ¿Cuándo lo sabremos? ¿Después de qué? De la séptima plaga. Ya se acabó la gracia, ¿ya para qué? Ya que usted sepa la información, no la sepa, eso no lo va a salvar. Ahora, que la escuche son los que están salvos. Y el que escuche no el día y la hora, sino escuche estruendo, como los que estaban en el monte Sinaí cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés. Señor, no le entendemos, que habla tú con Moisés. Manda a decir que Moisés le hable con Dios. No entendemos. Estaban cerrados espiritualmente, no estaban entendiendo las palabras del Eterno. ¿Sí me hago entender? Entonces, igual, los impíos, en la séptima plaga, que va a haber un gran estruendo, no van a entender las palabras del Señor. Y se va a mostrar otra vez, ¿qué? La santa ley de Dios. O sea que todo esto van a haber festividades de Dios en el cielo, ¿no? Cada una cumple una función. Cuando llega el del otoño, cabaña, Cristo viene. Aquí van a haber varias fiestas de cabañas en el cielo, pero va a haber una que después de la séptima plaga va a haber una cabaña y ahí Cristo viene. Y el Señor sí nos dirá el día y la hora, porque los meses y el season lo tenemos ya, pero no tenemos el día y la hora. La Biblia es específica. Usted no sabe el día y la hora, sino hasta después del fin del tiempo de gracia. Evento de los últimos días dice claramente que sabremos el día y la hora para los salvos, y para los impíos será como un estruendo de fragor que no entenderán las palabras de Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Quiénes entenderán la palabra de Cristo? Los que sigan a Cristo y obedecen a Cristo. Amén. Pero ya ahí no habrá oportunidad para decir, bueno, yo me puedo salvar porque ya sé el día y la hora. No. Los impíos no van a poder decir eso. Hermano. El gran terremoto. Hay dos voces. Hay una que se llama la confirmación de la santa ley de Dios. El Señor va a mostrar su santa ley. Después de la séptima plaga, el Señor va a mostrar su santa ley. Recuerde que en la séptima plaga mismo es donde resucitan. Ese es el terremoto cual nunca hubo en la tierra. Jamás hubo en la tierra un terremoto. Es el que va a hundir islas. Eso está Apocalipsis 16, 18 en adelante. Va a haber un terremoto, va a haber granizo en ese mismo terremoto, ¿verdad? Y las islas todas se van a hundir. Las costas se van a desaparecer. Y en las tumbas van a surgir, ¿quiénes? Una parte de los salvos, ¿verdad? La resurrección parcial, que habla Daniel 12:2. Esa resurrección, unos para vida eterna y unos para muerte eterna. Esa es la primera resurrección donde surgen tanto impíos como salvos al mismo tiempo. Es la resurrección especial o parcial. Esa es la séptima plaga. Entonces pasan unos días, unos meses, y el Señor le habla al pueblo, a los que están en pie, que son los 144,000, y les muestran la santa ley, ¿verdad? Y los impíos ven lo que el Señor había ocultado, ¿verdad? El arca del pacto, y también mostrará su santa ley, las palabras. Igual como en el monte Sinaí. Ahí, ¿cuándo va a ser esa fiesta? Del trueno y todo. Eso va a ser en tiempo. Es más, le voy a decir algo interesante. El Pentecostés tuvo que ver con estruendos. La muerte de Cristo en la Pascua tuvo también un estruendo. Hubo las gavillas. Sé que es interesante. Pero en la séptima plaga, que ese gran estruendo abre los sepulcros para la resurrección parcial, y luego viene entonces también el mostrar la santa ley. O sea que cuando se muestra la santa ley, ¿qué evento está haciéndose en la historia de las festividades? Pentecostés. Y Cristo entonces quiere decir de Pentecostés a otoño, bueno, faltan unos meses. No va a venir en ese momento que muestre su santa ley. No, dice, si usted lee bien el Espíritu, decía, por eso estos temas interesantes de los eventos finales, esas citas, vamos a llegar a esas citas, poco a poco. Yo estoy con el gustazo de querer llegar allí, porque es tan interesante esas citas que les voy a mostrar, que ustedes van a decir, wow, esos detalles que están allí,
Interesante. Igual cuando supimos que en el fin de la gracia va a haber también ¿qué? Oscuridad, hermano. O sea, hay que tomar en cuenta cuándo va a haber oscuridad por las plagas, cuándo va a haber oscuridad por la fin de gracia. Y si tenemos todo eso claro, no vamos a estar confundidos. Muy interesante. Hay detallitos interesantes después de la séptima plaga. O sea, que Cristo no viene inmediatamente en la séptima plaga. Pasa un tiempito medio largo. Cuando el Señor luego es que aparece. O sea, que cuando Él está mostrando la santa ley a los impíos de que si era verdad los 10 mandamientos y que el sábado era el día del Señor, y se lo está mostrando, y aparece también el arca, porque va a aparecer, dice la sierva del Señor, en ese instante el Señor está haciendo una festividad. Está conmemorando su palabra. Que los impíos jamás creyeron a Él. Ni creyeron los 10 mandamientos, ni creyeron ni el sábado, ni nada de esto. Entonces el Señor hace una conmemoración. Yo voy a hacer el Pentecostés que muchos no conmemoraron. Aquí está. Qué bello el Señor, ¿no? Todo tiene en orden, todo tiene en orden. Entonces, claro, van a pasar más tiempo para que se cumpla otoño y el Señor venga. Amén. Eso es bendición, hermano. Por eso es importante guiarse por la palabra de Dios, guiarse por el santuario, guiarse por la festividad de los Moedín, por esos encuentros con Dios. Entonces, volviendo, la inauguración es ungir al santo de los santos, no a Cristo. No tiene nada que ver con el verso 25. ¿Ok? Ahora, ¿quedó claro esto? ¿Qué pasó el 31? Vamos a tocar un tema que no tenga que ver con eventos finales, quizá un sábado de mañana que prediquemos, voy a traerles toda la cita del deseado de toda la gente y primeros escritos, donde nos habla en detalles, con Hechos de los Apóstoles, en detalles qué fue lo que pasó el 31 con el derramamiento del Espíritu Santo, qué pasó en el santuario. Ahí está todo claro. Mientras Cristo estaba inaugurando, el Espíritu Santo se estaba derramando en sus apóstoles, ¿verdad? En sus apóstoles. La palabra Pentecostés en hebreo significa prácticamente Shavuot. Shavuot significa semanas, ¿verdad? Cuando decimos Shalom Shabbat, feliz sábado, decimos Shalom Shavuot, feliz semana, ¿no? Entonces el Shavuot son las fiestas de la semana. ¿Por qué? Porque pasaron ciertas semanas para llegar a los 50 días y entregarse las palabras de Dios. Muy bien, después de la inauguración venía lo que se le llama el continuo, que fue el anticristo, el continuo que echó por tierra, ¿no? Cuando echó el anticristo el continuo echó por tierra, durante todo este tiempo Satanás se encargó de que el imperio romano echara por tierra la verdad del lugar ¿qué? Santo. Aún Cristo estaba intercediendo aquí por nosotros. Las oraciones de los santos. Estaba perdonando pecados. ¿Sí me hago entender? Estaba fiando su palabra para que en el Yom Kippur su sangre fuera expiatoria para todos. Amén. Para los que se arrepintieron, entraron en el pueblo. Entonces, en el continuo, mire que las puertas están ¿qué? Puertas abiertas. Ya van a entender también por qué Apocalipsis habla en Filadelfia la puerta ¿qué? Cerrada y abierta y que solamente ¿quién lo hace? ¿Quién lo cierra y lo abre? Cristo. Entonces aquí habla de las puertas abiertas. Y en el continuo, ¿qué pasa? Se cierra la puerta, ¿cuál? La del lugar ¿qué? Santísimo. Y la del lugar santo se deja ¿qué? Abierta. Ahora, ¿qué pasaba una vez al año? Esto eran 359 ¿qué? Días de servicio. De servicios. Que hacía el sacerdote. Entraba y salía. Venía una persona con sus pecados, ponía sus manos sobre el cordero, se derramaba la sangre del cordero y luego el sacerdote la llevaba al lugar santo. Y una vez al año se hacía limpieza, que es el expiación. O el día del perdón de los pecados para el pueblo, para el sacerdote, para los líderes, los príncipes. ¿Qué se hacía? Entraba el sumo sacerdote, se cerraba la puerta, quedando el sumo sacerdote dentro y se abría la puerta del lugar santísimo. ¿Sabe por qué se cerraba esta? Porque Dios no permitía más nadie que mirara allá. Interesante. Entonces, si no entendemos estos tres puntos, entonces vamos a confundir al ungir al santo de los santos, vamos a confundir cuando Daniel está hablando de la puerta cerrada, Apocalipsis también, Juan, ¿verdad? La puerta cerrada, puerta abierta. Estos son puntos importantes. Entonces, una vez al año, ¿no?
Será, vamos a, no tengo borrador acá. Ah, ok, aquí está. Ok, un día al año. Ok, ¿entendieron? Entonces el continuo, 359 días, porque antes el calendario hebreo pues era de 360 días. Solo el calendario grecorromano es 365 días. Y un día al año entonces entraba el sumo, aquí el sumo sacerdote y aquí el sacerdote, ¿verdad? Y aquí podría ser el profeta. En esto todavía no se había oficiado al sacerdote, pues podía ser un profeta, podía ser un rey, o podía ser ya en este caso pues un maestro. Por eso todas estas características las cumplía ¿quién? Cristo, profeta, rey. Entonces ahora volviendo al 31. En el 31, cuando María Magdalena quiso tocarlo, ¿qué le dijo el Señor? No me toques porque no subió al Padre. Él se muestra primero como, hay dos gavillas. Él se muestra como las gavillas del 16 de Sivan, que es las gavillas de los panes de ácimo, ¿verdad? Que el sacerdote lo que hacía, de los primeros frutos de la cebada, ¿qué hacía? Se mecía enfrente de la presencia de Dios. Entonces, Cristo, cuando inauguró, antes de la inauguración, mucho antes, todavía no era la inauguración, en el 31 sube Cristo por primera vez al cielo. Eso lo explica primeros escritos y hechos de los apóstoles. Cristo sube, por eso le dijo a ella que no lo tocara. Cuando Cristo sube al cielo, Él se muestra como las gavillas, ¿no? Las gavillas se mece ante el Padre. Yo soy la primicia de todo, de la redención de todos los muertos en mi nombre. Yo soy todo. Y el Padre pues se contenta, ¿no? Así como dijo, este es mi hijo amado, tengo complacencia. Pues el Padre se contenta, ¿verdad? Y está el gozo del gran rey que menciona el salmista, cuando el Hijo se acerca al Padre. Entonces Cristo vuelve y baja. ¿Y cuántos días está con los apóstoles? 40 días. En el mismo año 31. Está 40 días con sus apóstoles y recuerden que resucitaron en el 31 con Cristo, el mismo 16 de Simán, resucitaron muchos, desde los tiempos de Abel hasta Cristo. Habían personas altas, que los judíos decían, bueno, estos son los que vienen de por allá lejos, que decían, no, pero no sabían que eran los que habían resucitado desde los tiempos de Abel. Y ellos dieron testimonio de que habían resucitado ¿con quién? Con Cristo. Mientras los romanos estaban siendo pagados, ¿verdad? Por dinero para que mintieran, Cristo había levantado una hueste de redimidos para testificar de que Él es la resurrección y la vida. Amén. Y que Él es el Salvador, que Él era el Mesías prometido, que hablaban los profetas de antaño, tanto los mayores como los menores. Y después de los 40 días, Cristo vuelve y se lleva las gavillas, las segundas gavillas, mecidas, quienes son los santos que resucitaron con Cristo, esa resurrección especial, y son presentados ante el Padre. Después de los 40 días, entonces Cristo, después de 10 días, cuando los discípulos están los 10 días para cumplir, más 10 días, cumplen los 50 días, y Cristo hace la inauguración, ¿verdad? Y inmediatamente empieza la fiesta del Pentecostés. Gloria a Dios, hermano. Todo en orden. Todo está en orden. Todo está en orden. Entonces, ¿comprendieron este aspecto? Muy importante, ¿no? Entender que todo Dios lo tiene en orden. Todos los versículos de la Biblia tienen que ver con santuario. Y si tiene que ver con santuario, ¿tiene que ver con qué? Profecía. Por eso yo siempre le digo que los salmos están llenos de profecías, porque está lleno de salmos, de santuario. Todos tienen que ver con santuario. ¿Ve? Entonces, en ese aspecto se están cumpliendo esas festividades. Entonces, ¿por qué expliqué esto de la inauguración de Daniel? Porque es importante entender que la verdad para estos tiempos va a sacudir al pueblo. Espiritualmente, ¿verdad? No están con el Señor. Aunque dirán en aquel tiempo, Señor, pero te sacamos demonios, predicamos el evangelio, dimos diezmos, etc. Pero el Señor, ¿qué dirá? No os conozco, apartado de mí, obradores de qué. Qué triste, ¿no? Cuando se menciona ese registro en Mateo 7, 21 adelante. Y el Señor dirá, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el zarandeo lo que avisa es esa separación. Esa separación. Y una característica importante de esas dos clases, dice, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y su rostro demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Vi que algunos no participaban en esta obra, hablando del mismo pueblo, de acongoja demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. A mí no me importa el mundo, a mí no me afecta. Y más bien le estaban afectando, mientras que aquellos estaban con gotas gruesas, ¿verdad? Demandando auxilio al Señor.
y estos los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. O sea que si usted tiene un ángel y el otro también tiene un ángel, y usted decide no estar más con el Señor, no me importa el religioso. En ese momento, ¿no? ¿Qué hicieron los ángeles? Los que estaban con él se fueron con el otro. Fueron abandonados, hermanos. Pero porque ellos abandonaron a Dios primero. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista, dice la sierva del Señor. En este testimonio anterior, las dos clases de personas en la iglesia son focalizadas. Una de esas clases es suplicante y la otra no es suplicante. Lo que ella vio, ella comprendió como siendo un zarandeo. ¿Cómo lo sabemos yo? ¿Cómo lo sabemos nosotros, hermano? En la siguiente visión. Dice, la visión impresionó mucho a la sierva del Señor y ella preguntó al ángel de su significado. Mire cómo lo que menciona aquí en esta cita interesante. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que la motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo que fiel que dio a la iglesia de la Odisea. ¿Cuándo se cumplió el primer zarandeo oficialmente celestial? 1800. Amén, hermano. ¿Dónde fue la reunión de ese evento? Minneapolis, cerca del estado de Wisconsin, Illinois, por allá. 1888, oficialmente fue el zarandeo para el pueblo adventista. Pero antes hubo un zarandeo. En 1844 se separó ¿quiénes? El pueblo fue llamado a salir de Babilonia, de las iglesias de las hijas caídas. ¿Sí me hago entender? De las demás denominaciones. Dios hizo un pueblo, ¿verdad? Un zarandeo. Primero hay un zarandeo con el mundo. Un zarandeo con el mundo. Fue zarandeado. Y luego, esto fue en 1844, el zarandeo. 1844. Y luego con la iglesia. Ya se llamaban adventistas, ¿sí o no? Porque en 1863 ya tenían el nombre. Entonces en 1888 el Señor zarandeó a su pueblo con un mensaje que le faltaba para que Cristo viniera por segunda vez. Amén. Ya la ley dominical estaba puesta en el gobierno estadounidense. Tanto así que Waggoner y John, hasta la hermana White, tuvieron que hacer obras para que la ley dominicana surgiera. Interesante, pastor. Amén. Así que el zarandeo se dio, pero no se dio el zarandeo que va a motivar el mensaje del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel va a motivar un zarandeo mundial. Y ahí es que saldrán de ella, pueblo mío, a Babilonia. A todas las demás iglesias va a ser zarandeado todo el mundo entero para que decidan si van a estar con Dios o no. Y ese zarandeo se intentaba dar completo en el 1888, pero no se dio completo porque la iglesia no aceptó el mensaje, no estaba preparado. Pero hubo la ley dominical. Cuando venga la ley dominical, en Estados Unidos vuelve otra vez a decir, quieren ahora que esté con ustedes porque lo que viene es la decisión final. Amén. La decisión final. Y vendrá el zarandeo para el mundo entero. Para el mundo entero. Es para y para el pueblo y para la iglesia. Quien quiera decidir, entonces los que lloren y comiencen a orar en ese momento, los ángeles van a auxiliarlo. Pero los que no estén llorando ni no les interese nada de lo religioso, ni ese mensaje que se va a presentar después de la ley dominical, entonces los ángeles dirán, bueno, pues no podemos insistir más. Y se alejarán de ellos. Y ahí es que se tomará la decisión final. Por eso es que en el santuario aquí, en la última fase, ahí se cierra el lugar santo, ¿sí o no? Ahí se cierra, no, en la tercera. En esta. Ahí se cierra el lugar santo, no se puede entrar más. Cuando venga el zarandeo final, ya ahí no se puede entrar más, porque ya no hay más santificación. Ya está cerrado. Está cerrado ese y el courtyard también. Y el de afuera, el
El atrio. El atrio. Porque todavía el atrio funciona. Ujú. Fíjense, a pesar de que Jesús está en el lugar santísimo, el atrio funciona para los ignorantes que no han conocido a Cristo. Ujú. Y van a conocer a Cristo en el atrio. Amén. Ese es el Cordero que dio su vida por ti. Correcto. Así que conocen. Y también conocen del lugar santo. ¿Verdad? Ujú. Entonces, cuando ellos en su totalidad, ya viene el mensaje final y dice, ya no van a necesitar ni este, va cerrado. Es el lugar santísimo. Y eso fue lo que rechazaron la iglesia. No entró al lugar santísimo con Cristo. Y Cristo dice, si no entran aquí, no puedo hacer el juicio de los vivos. Correcto. Y por eso, hermanos, por eso hay una turba mixta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía que seguir. Note que cuando Cristo entra al lugar santísimo, no está eliminando el lugar santo. ¿Sí me hago entender? Se fue. Por lo tanto, quiere decir que iban a haber adventistas hasta que venga Cristo, hasta el fin del gracia, iban a haber adventistas con el mensaje del lugar santo. ¿Y sabe quién es el mensaje del lugar santo? Es evangélico. Todos creemos en la palabra de Dios, como en el pan de los ácimos. Todos creemos en el Espíritu Santo. Todos creemos en las oraciones. O sea, lo básico, ¿verdad? Lo que dice Pablo, la leche para un bebé. Pero no queremos agarrar lo pesado, que es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que vamos a ver hasta el tiempo del fin, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Vamos a ver que van a haber adventistas sinceros, pueden ser sinceros de corazón, pero no quieren vivir en obediencia al lugar santísimo. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué en el lugar santísimo? Encontramos la verdad de la reforma pro salud. Por eso es que aquí en el lugar santo encontramos adventistas todavía no comiendo ¿qué? Carne. Pastores comiendo carne. Directores, maestros de escuelas comiendo carne. Y Dios dice en su palabra, lo leímos esta mañana, que no deben ser maestros de Israel. No deben ser maestros de la congregación si están en desobediencia. Entonces, aquí están los adventistas evangélicos, nominales le llama la hermana White, y los adventistas que desean realmente obedecer la palabra de Dios. ¿Ve? Siguen el orden de la vara de Aarón, el oficio del orden que Dios estableció para la iglesia. ¿Ve? Entonces, esos detalles muy importantes, hermano. Santuario nos enseña mucho y gracias, pastor, porque eso nos da más connotación. Porque sí, aunque esté en el lugar santo, va a haber un momento que se le va a hacer la última llamada a que pasen al santífico. Amén. Va a haber una oportunidad para estos adventistas sinceros. Va a haber una oportunidad porque el llamado va a ser cuando venga el cuarto ángel. Tráeme el volumen del... Cuando venga el cuarto ángel, le va a dar la última llamado a que sean... Por eso Ellen White dice, interesante, ya dice que los vegetarianos, para la salvación de esa última generación, no pueden comer carne. ¿Por qué? Porque es que tienen que pasar al lugar santísimo. Amén. Entonces, si él come carne, cuando venga la ley dominical, van a tener que dejar de comer carne, porque van a tener que entrar al lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. ¿Y qué pasa? Como el hábito es tan fuerte, dejar la carne de un día para otro no va a ser, dejar la carne cuando venga la ley dominical no va a ser fácil. Sí, sí. Tiene que dejarla quizás antes, pero no quiere decir que haya otros que la van a dejar. Ahora, no digo eso. Ahora vamos a entender por qué, pastor y hermanos, por qué la hermana White cuando dice que los que esperan realmente la venida de Cristo dejarán de comer carne en sus mesas. Exactamente. ¿Por qué? Porque lograron entender como adventistas que no les funcionó su vida espiritual acá. Necesitaban algo más para que su vida creciera y entender los mensajes que están aquí que tenían que obedecer. Y ya eso no iban a mirar a los vegetarianos o a los que obedecían mal. Ya iban a ser sus hermanos de verdad. Está la cita, Gloria a Dios. Sí, esa cita está. Y en primeros escritos, hermanos, voy a buscarle aquí 1039 en los tomos muy conocidos, ¿no? Está esa cita en la página 261. La quiero leer, interesante. Habla de los dos adventistas, que es lo que dice el pastor Esteban Bor. Van a estar los del asiento del trono de Satanás, los que se quedaron con el mensaje del lugar santo y que no pasaron con Cristo al lugar santísimo, sino dice que quedaron allí. Interesante. Hasta el mismo enemigo tomó lugar de ellos. Interesante, porque son los que, dice la sierva del Señor, los usa como los para hacer resbalar a los fieles. Interesante. Para hacer resbalar a los fieles. Son como usa una frase la sierva del Señor, pero bueno, a ver si me recuerdo después. En la página 261 de Primeros Escritos, quiero leérselo oficialmente acá. Aquí está la cita. 261. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros. Primeros Escritos, página 261 en español.
vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. ¿A cuáles adventistas están hablando? Los del lugar santo. Estamos con el santuario. Y las iglesias caídas, o sea, que los que están afuera del lugar santo, que son las iglesias caídas, que están en el atrio, aceptaron a Cristo en su muerte en la cruz, todo, pero no han entrado tampoco al lugar santo. Ellos están, dice, también Dios tiene hijos sinceros. Tiene hijos sinceros. ¿Cuándo el Señor los va a llamar? En el último zarandeo, para que haya la lluvia tardía completa, ¿verdad? Porque los que van a ser zarandeados por la verdad del pueblo que recibió la lluvia. Entonces dice, se me mostró, dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas. ¿Cuándo, hermanos? Antes, o sea, de aquí para acá. Nosotros estamos ahorita, mire, esto es tan interesante, nosotros estamos por acá. ¿2000 qué? 18, ¿no? En este periodo, antes de las plagas, estamos en este periodo, está diciendo la sierva del Señor, antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. Interesante. Y recibirán gustosamente, ¿qué? La verdad. ¿Cuál verdad estamos hablando? Lugar santísimo. Ah, porque entonces hemos sido muchos adventistas del lugar santo. Igual que las iglesias nominales. Creemos en la Biblia, creemos en el Espíritu Santo, pero hacemos lo mismo. Y ese llamado quiero especificar que va a ser en el tiempo de angustia previo. Y el tiempo de angustia previo comienza con la ley dominical. Correcto. Desde la ley dominical comienza el tiempo de angustia previo. Cuando ella habla del tiempo de angustia, ella especifica dos. Uno es el tiempo de angustia de las plagas y otro el tiempo de angustia previo antes de las plagas. Sí. Que durante ese periodo es el periodo en que el ángel, el cuarto ángel de Apocalipsis baja para predicarle a todos estos, los que están en el atrio, los que están en el lugar santo, para que pasen al lugar santísimo. ¿Cuándo va a ser esa predicación? Cuando venga el tiempo de angustia previo. Que yo tengo el dibujo, que todos lo han visto, ¿no? Aquí está lo que dice el pastor. Ley dominical, angustia previo hasta las plagas. Y de las plagas para acá, angustia de Jacob para el pueblo. Ya para las plagas. Ya no es para el pueblo. Ya que es justo, es justo, y que es injusto, es injusto. Correcto, amén. Y sigo terminando de leer la cita. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. O sea que no está hablando en los tiempos de los pioneros. Está hablando mucho antes de las plagas derramadas. O sea que ese llamado ha estado desde 1844 hasta nuestro tiempo. Dice, Satanás lo sabe y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazones sinceros dejarán a las iglesias calladas. ¿Cuándo la luz resplandecerá? En el fuerte pregón último, en su última fase. Porque acuérdense que tiene, primer fuerte pregón fue, ¿cuál fue la primera fase? 1844, que fue el clamor del cuarto ángel, ¿verdad? Y ahí comenzó el zarandeo en su oficial. Entonces el zarandeo tiene comienzo y final. ¿Se acuerdan lo que le dije? Lluvia tardía, temprana en su comienzo y final. Igual el fuerte pregón. Y por eso dice que Satanás sabe esto y que antes que salga el fuerte pregón del tercer ángel, despierta Satanás, ¿qué? En estas iglesias. ¿Qué despierta? Excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de los que los rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Vamos a hacer reavivamiento, hermanos, vamos a hacer campaña. Hoy el Señor está con nosotros, nos vemos en una parte emotiva, pero realmente el Señor no está con ese pueblo. Interesante, lo dice el Espíritu, decía. Y dice, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, el pueblo. Sí, porque Satanás va a querer engañar a esos sinceros. Correcto. Pero Dios no va a permitir que engañe a los sinceros, porque son sinceros de corazón. Entonces Dios va a mandar esa luz para todos, ¿no? Para todos, correcto. ¿no? Pero los sinceros la van a aceptar rápidamente, aunque Satanás va a tratar de engañarlos. Correcto. Entonces, hermanos, el zarandeo oficialmente comenzó para el pueblo en 1888, aunque en 1844 hubo un zarandeo en el mundo, luego con la iglesia adventista en 1882, y el mundo y la iglesia, ¿cuándo? Ley dominical. Porque ahí se ha invalidado la ley de Dios a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. ¿Y qué dirá el pueblo?
Salmo 119, 126. Han invalidado, oh Jehová, tu ley. Es tiempo de que actúe, Señor. Y ahí el Señor se manifiesta en su pueblo, ¿verdad? Se manifiesta en su pueblo, porque el pueblo o decide ser obediente o decide ser desobediente. Va a ser tiempo difícil, hermano. Va a ser un tiempo muy difícil. Así que es importante conocer estos escritos, ¿no? Dice acá, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Y en este testimonio leemos que el consejo del testigo fiel, hermano, y verdadero resulta en un zarandeo entre su pueblo de Dios. Cuando el consejo fue presentado a la iglesia, algunos lo aceptaron, pero otros lo rechazaron. Por eso es que después de 1844 a la iglesia se le hace fácil desobedecer a Dios. Y vemos penuria, hubieron hermanos que murieron, sus hijos murieron en la primera y hasta en la Segunda Guerra Mundial. La hermana White los vio, cómo morían los hijos de los hermanos. Ella los vio en visión y se los advirtió, que ahí estaban las consecuencias de lo que habían ellos en desobediencia a la verdad. Acuérdense que cuando el pueblo rechazó a Cristo, lo que pidieron fue la sangre sobre ellos. Y eso fue lo que pasó en Jerusalén, las muertes, ¿no? Rechazar a Cristo es muerte. Es decirle a Dios, yo no tomo tu sacrificio que hiciste por mí, yo más bien lo tomo yo mismo me voy a sacrificar. Eso es en pocas palabras lo que pasó cuando rechazaron a Cristo. Que le dijeron a Pilato que la sangre caiga sobre nosotros. Igual, cuando este mensaje se rechazó, el pueblo sufrió una desgracia de descendencias de hijos que murieron en la guerra. Interesante. Todo tiene una repercusión, rechazar el mensaje. Todo tiene una repercusión. Y vemos acá que el Señor dice, yo te amonesto que de mí compres ¿qué? Oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. Oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio son las mercaderías, dice el Espíritu de Profecía, ofrecidas por el testigo fiel y verdadero al ángel de la iglesia de la Odisea. El destino de la iglesia dependía de la aceptación o del rechazo del consejo. El Espíritu de Profecía nos explica qué significa esas mercaderías ofrecidas por el vendedor celestial. El oro es la fe, amén, y el amor. La fe y el amor es ¿qué? El oro. La vestidura blanca es la justicia de Cristo y el colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás. ¿Y cómo recibimos el discernimiento espiritual? Gracias a la palabra de Dios, hermano. Para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el colirio. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace el colirio? Para notar el pecado y aborrecerlo. El sabio dice que ve el pecado y se aparta. Entonces está leyendo palabra de Dios. Simplemente está untándose de colirio. Para notar el pecado y aborrecerlo. Para ver la verdad y obedecerla. Eso es colirio. Cuando yo veo a un hermano que está untado de colirio, ¿cómo me doy cuenta? Aborrece el pecado y obedece la verdad. Amén. Por eso el pastor dice, cuando queremos ver frutos de estos temas. Entonces, cuando vemos la obediencia en los hermanos, se están untando ¿de qué? ¿De qué nos estamos untando, hermano? De colirio. Ya dejamos el café, ya no somos adventistas nominales. Somos sinceros de corazón. Y un sincero de corazón, cuando ve la verdad y iluminada sus ojos y se unta de colirio, va a obedecer la palabra de Dios. ¿Era el ladrón de la cruz sincero? ¿Sí o no? Reconocía que había pecado, que era un ladrón desde niño, reconocía. Tal vez le robaba a su mamá y por eso empezó a robar a la sociedad, porque eso es lo más lógico, psicológicamente. El niño que aprendió a robar, dice el Espíritu, decía, en casa va a robar en la sociedad. Y el ladrón en la cruz sabía que había hecho mal, pero el otro reconoció su mal. No, dijo, bueno, de todos modos vamos a morir. Pero aquel fue sincero de corazón, pero se arrepintió. Vio el pecado y lo aborreció. Vio a Cristo y lo aceptó. Y Señor, si me hubieras dado una oportunidad, obedezco. Y el Señor tomó eso como ¿qué?
un sí. Esos son los verdaderos sinceros de corazón. Porque el sincero corazón puede decir, yo veo la luz y no la quiero obedecer. No, eso no hay sinceridad ahí. Ser sincero con Dios es obedecer a Dios. Amén. Así que cuando vemos que los hermanos se apartan del pecado y lo aborrecen y ven la verdad y la obedecen, ¿qué va a pasar? Nos estamos untando de colirio de la palabra de Dios. Amén. Y entonces nuestra fe, que es como el oro y el amor, va a surgir, hermanos. Pero cuando yo veo un hermano que le habla feo al otro y critica al otro, ¿qué va a pasar? ¿Estamos con fe y amor? No, hermano, no hay oro en nosotros. Hay vil metal. Hay vil metal. Y Dios no quiere que seamos vil metal, que seamos oro refinado en fuego. Amén. Y mire, lo dice, los pocos que han aceptado el consejo exaltaron el estandarte y han difundido la verdad directa, y eso sacudió la iglesia. ¿Qué es el estandarte que los fieles han exaltado? Leemos sobre esto: exaltar el estandarte, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Testimonios tomo 6. Hermanos, el estandarte es la norma de Dios, los mandamientos de Dios. Dios ha puesto en nuestras manos un estandarte sobre el cual está escrito: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Pero este no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe, hermanos. Este no es el tiempo. El estandarte distintivo descrito por las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe flamear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Hasta cuándo debemos flamear? ¿Qué significa flamear? Llevar la bandera de Cristo Jesús. Llevar la verdad a todo el mundo, porque esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión que nosotros tenemos de parte del cielo. Presentar la palabra a voz viva y también con nuestro testimonio, porque el testimonio es muy importante, hermano. Dice más que 1000 palabras. Por eso dice que este evangelio será predicado a toda nación, tribu y lengua, ¿verdad? Por testimonio, y luego vendrá ¿qué? El fin. Así que es muy importante, porque he aquí yo mandaré, dice el Señor, Amós 9:9, y haré que la casa de Israel sea ¿qué? Zarandeada. Gloria a Dios cuando venga la ley dominical, hermano. Vamos a ser zarandeados. Los fieles, sinceros, van a obedecer completamente al Señor. Los infieles y que no fueron ni sinceros tampoco, se van a salir como Judas. Van a traicionar a sus hermanos como Judas traicionó a Cristo. Pero Cristo tenía amor por Judas. Y nosotros tendremos amor por los que los traicionen. Debemos tener amor, porque si no tampoco somos del pueblo. ¿Sí me va a entender? Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Aún en la cruz Cristo dijo de sus enemigos, ¿cómo dijo? No los consideró enemigos. Dijo, más bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El reavivamiento que Dios tiene planeado cuando venga la ley dominical, Satanás tiene ya otro también planeado. Va a haber dos reavivamientos en el mundo. Va a haber el reavivamiento de las iglesias apóstatas y el reavivamiento de la iglesia de Dios. Y ahí es que viene la confusión. Porque Satanás va a traer un reavivamiento en las iglesias. Primero tremendo. El falso y luego verdadero. Entonces primero el falso. Y luego no solamente ese reavivamiento va a terminar con el advenimiento de Cristo del falso. Imagínense, Él va a imitar todo lo de Dios primero. Y por eso es la confusión. Porque cuando uno diga, mira, este reavivamiento, no, ya nosotros empezamos ya con uno. Y ya las iglesias están todas unidas, el catolicismo se unió, los protestantes están unidos y ya lo que viene es paz y tranquilidad, el Espíritu de Dios se está derramando. Y cuando nosotros vengamos, no, el Espíritu se está derramando ahora, no, ya, se está derramando ya, pero con el domingo. Y nosotros se está derramando, pero con el sábado. Y ahí viene el problema, se derrama para el domingo y se derrama para el sábado. Pero nosotros los vamos a aceptar el derramamiento del sábado, porque es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a hacer como Elías, ¿no? En el Monte Carmelo. Vamos a probar. ¿Sabe cuál va a ser la prueba? Adivine cuál, hermano. ¿Cuál va a ser la prueba del falso reavivamiento? Los que reciban las plagas últimas estaban falsos. Esa es la prueba de la invitación al Monte Carmelo. Las 7 últimas plagas caerán ¿sobre quiénes? Sobre los desobedientes que recibieron el falso reavivamiento. Por eso dice la sierva del Señor, en la que leí primero escritos 2:61, y dice, Satanás hará un falso reavivamiento que hasta que Cristo venga. Sí. Así que preocúpese si una plaga le cae a usted. Usted ya sabe que indirectamente le está diciendo que usted no es de los salvos.
Porque la promesa en Salmo 91 que dice, ni plaga tocará tu morada a los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Y Amén. Dios lo va a hacer sencillo para que usted pueda distinguir cuál es el falso reavivamiento o el verdadero. Va a ser bien sencillo. Sábado o domingo. Cualquier reavivamiento que promueve el domingo, usted tiene que saber que es falso, porque ya usted ha estudiado que la palabra dice que el sábado es el día del Señor. Y cuando venga Satanás como Cristo y diga, yo soy el Cristo, y diga, el domingo es el día del Señor, usted no es el Cristo. ¿Cómo yo lo sé? Porque usted está pregonando el domingo. Usted es el diablo entonces. ¿Ve? Y tenemos que tener esa. Por eso es que los adventistas tienen un pilar tremendo, que es su sábado. El sábado es el pilar que va a sostener a la iglesia adventista. Porque es el que va a distinguir entre el falso reavivamiento y el verdadero. Y el verdadero, correcto. Y por eso dice en Obreros Evangélicos 3:13, dice, Dios despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios, surgirán herejía entre ellos que los zarandearán y separarán del tamo del trigo, ¿no? Por eso la prueba de los falsos reavivamientos es para confundir al pueblo, a los sinceros y fieles de corazón. Es el plan. Pero no lo van a confundir. Pero no lo vamos a confundir. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su pueblo que, aunque pareciera que fueran engañados, el Señor los vuelve otra vez a recapacitar en la verdad, a buscar si realmente lo que está sucediendo alrededor nuestro, dentro de nuestras iglesias y afuera, es cierto o es falso, ¿no? Aquí en Joya los Testimonios, tomo 1, página 480, me dice, se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo y se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesan ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La propiedad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan religión. ¿Cómo entran en la iglesia? ¿Poco o multitudes? Multitud, hermanos. Y la sierva del Señor dice que no es el plan divino, que Dios no está contento que las iglesias se atesten de gente, y menos si no se les ha adoctrinado bien, menos si no se les ha guiado bien por el camino, menos que no se les ha enseñado cómo ser un adventista del séptimo día. Yo conozco adventistas que ni siquiera estudiaron la fe de Jesús, lo bautizaron así, y ni siquiera sabían que tenían que dejar el cerdo, ni el café, ni el tabaco. Hermanos, y por eso hay muchos adventistas nominales del lugar santo y no del lugar santísimo. Qué triste, qué triste. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hoja seca. La prosperidad contribuye a que ingresen en las iglesias a multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esa clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los nuestros, porque cuando la tribulación o la persecución surjan, por causa de la palabra, muchos se escandalizarán. Cuando venga la ley dominical, muchos se van a escandalizar, hermano. Le van a temblar los piecitos. Porque cuando usted no le permita ni comprar y vender para alimentar a su familia, ¿cómo le hará, hermano? Y en un país extranjero, hermanos, va a ser duro. Si en nuestros países es duro, como ahorita Venezuela y Colombia, situaciones difíciles, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando nos toque todo esto en países extranjeros? Será terrible, hermano. Y bueno, vamos a terminar con esta cita. Dice, a medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra ¿de qué? Eso se llama zarandeo. Y también de unión. Va a haber separación, pero de unión. Los infieles salen de los fieles. Y los sinceros de corazón, que son fieles en otras iglesias, van a estar con los fieles. Los Judas salieron de los 12. Judas salió de los 12. Y otro entró para completar el número, ¿no? A medida que nos apremien las pruebas, se efectuarán en nuestras filas una obra de separación y también de unión. Algunos que en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra en tiempo de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido. Cederán a la tentación. Los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, pero no lo han perfeccionado, se apartarán de nosotros justificándose con diversos pretextos. Al no haber recibido el amor de la verdad, aceptarán los errores del enemigo,
prestarán atención a los espíritus seductores y doctrinas de demonios y se apartarán ¿de qué? De la fe. Maranata, ¿no? El Señor viene, página 200. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, una clase numerosa que profesará creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán ¿qué? Su posición y se alían a las filas de la oposición. Así es sencillo, hermanos. Muchos de nosotros vamos a apartarnos del pueblo de Dios espiritualmente hablando y hasta físicamente hablando. ¿Por qué? Porque no fuimos santificados en obedecer la verdad. Amén. El sábado fue dado para que seamos santos, hermanos. Y santidad en el Señor es apartarnos del mal y obedecer la verdad. Amén. Como Dios creó todos los días de la creación, bueno, pero el sábado lo hizo santo. Y Dios no quiere que usted y yo solo seamos buenos, sino que seamos santos para el Señor. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, este tema es interesante, hermano. El zarandeo tiene un comienzo y tendrá un final. El pueblo de Dios va a ser zarandeado cuando surja la ley dominical. Y ahí serán nuestras decisiones o el sábado o el domingo. Obedecer la santa ley de Dios o abolir la santa ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Solo por conveniencia alimentar a nuestra familia, solo por conveniencia a estar con la multitud, con la mayoría. Y ahí donde dice la Escritura que no todo siempre la mayoría tiene ¿qué? La razón. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos estar preparados para esta última fase del zarandeo. Cada vez se está moviendo la zaranda todos los días en su vida. Hoy decide obedecer a Dios o no. Va en el trabajo, decide obedecer a Dios o no. La verdad en su corazón que fue escrita en la ley de Dios en su corazón, está zarandeando su vida, hermano. Para que cuando venga la zaranda más fuerte, más sacudidora, la ley de Dios va a ser abolida entre todo el planeta Tierra. Ahí vamos a ver si las zarandas pocas que nos daba el Señor en las pruebas diarias de la vida del cristiano, nos preparó para esa zaranda fuerte que va a haber. Por eso es importante, hermano, cada sábado que guardemos nos prepara para el que viene. Cada obediencia a la ley de Dios durante la semana, en el trabajo, en la escuela, que usted dedique tiempo al Señor antes de ir al trabajo. Orar, estudiar, buscar al Señor de todo corazón, aprender de Él. Usted está preparando para lo que viene, hermano. Pero si yo no hago nada de eso, ¿usted cree que estaré preparado para el examen final? Para la zaranda fuerte que va a haber, que nos va a sacudir, hermanos. No, ahorita lo vemos todo fácil, bien, no nos permiten tener cultos religiosos en sábado. Hay países que ahorita en Europa no pueden hacer culto en sábado. Y están siendo probados esos hermanos. Y mire cómo se consagran. Pero los que se bautizan ahí es porque lo hacen a conciencia. Pero aquí, como hay paz y tranquilidad, pues cualquiera se bautiza, pero no sabe a lo que se está metiendo. Así que es una bendición cuando hay persecución, hermano. Pablo dice, gozosos en la tribulación y constante en oración. Así que si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros, hermano? Y debemos preparar nuestro espíritu, nuestra vida en el Señor, para que cuando venga la mayor zaranda de la ley dominical, no nos sacuda tan fuerte. Y no nos sorprenda las cosas que vendrán. Porque los hijos de la luz, dice Pablo, no se deben sorprender lo que las tinieblas hacen. Los que están en tinieblas, a ellos sí les va a caer de sorpresa todas estas cosas, como ladrón en la noche. Pero los que estamos preparados diario, no va a ser como ladrón en la noche. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea en nuestros corazones y que cada día obedezcamos la verdad y aborrezcamos el pecado en nuestras vidas. Un feliz sábado y una feliz pronta semana. Damos gracias a Redvin por el tema, ¿verdad? De esta tarde, esperando que con los temas que sigamos oyendo podamos ir creciendo, ¿verdad? En el conocimiento de Dios
Y para finalizar vamos a hacerlo con las estrofas del himno número 193. Al escuchar la música nos ponemos de pie para entonarlo. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todos creyentes, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar el rostro los que puedan, los que no pueden estar con nosotros de rodillas también. Oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estos temas son temas de zarandeos, temas que la verdad, como la zaranda, Señor, nos sacude para que en nuestra vida sea quitado todo orgullo, todo egoísmo, toda excusa para no obedecer tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a ver la verdad y poderla obedecer y ver el pecado en nosotros y aborrecerlo, para que, así como dice las Escrituras, el sabio ve el mal y se aparta y alcanza también misericordia, como dice también el proverbista, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Queremos apartarnos del mal de este mundo. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. No es fácil para muchos de nosotros, pero tú tienes poder para regenerar la vida de un ser humano cuando se entrega de ti de todo corazón. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra es pura, es santa, Señor. Ella discierne lo más profundo de nuestro ser, discierne cada pensamiento del corazón. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos sigas zarandeando, que todas las pruebas de nuestra vida sean para bendición y que nosotros podamos bendecir y alabar tu nombre. Así como el enemigo quiere que en cada prueba estemos tristes, congojados, deprimidos, él busca que esas pruebas nosotros estemos bien negativos. Pero, Señor, tú nos dices en tu palabra que debemos estar gozosos y alegrados, porque nuestro galardón es grande en el cielo. Y no por estas cosas, Señor, sino porque queremos pronto verte, Señor, abrazarte, estar contigo, seguirte viendo, Señor, no solo ya por la fe, sino por la vista. Oh Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes a glorificar tu nombre en cada prueba, en cada zaranda de nuestra vida, en cada situación, no para separarnos
de la verdad, sino más bien para unirnos más a la verdad. Y en esta hora te pido por mis hermanos, no solo los que estamos acá, sino todos aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, del YouTube o los medios de online, que tú puedas bendecir sus vidas, que puedas zarandear sus vidas para el bien, que ellos puedan sentirse contentos al conocer la verdad y desearla, obedecer y practicarla, porque es nuestra única manera de poder recibir de tu Espíritu Santo la lluvia tardía. Oh Señor, gracias por la lluvia temprana, gracias por el zarandeo que comenzó en un principio oficialmente para el mundo y la iglesia, luego para tu iglesia y luego será al final de los tiempos otra vez para el mundo y las iglesias. Y ahora, Padre, queremos que nos prepares cada día para podernos preparar para aquel gran evento final que culminará, Señor, en un pueblo puro y sin mancha, Señor, donde se podrán presentar ante ti cuando vengas en las nubes de los cielos. Y aquel día que podamos decir, Señor, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias por el Espíritu de profecía, porque nos amplía y nos ayuda a entender más de tu palabra y poder entender los profetas de antaño cómo describieron estos tiempos finales, estos eventos finales de la historia, para que tu pueblo esté preparado para encontrarse contigo en las nubes de los cielos. Oh Señor, te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy hermanos, que el Señor les bendiga y que tengamos una feliz nueva semana.